Muy buenas noches. Mi nombre es Freddy González. A continuación voy a presentar el documento o proyecto que se trabajó. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, aprovechar estos minutos. En primer lugar, pues se tomó la encuesta de microestablecimientos del DANE del año 2023. Esta información está disponible en la página del DANE. Eh, es una encuesta que aborda a los establecimientos a los pequeños establecimientos, en particular los micronegocios se denominan aquellos que son que a lo máximo ocupan a 9 personas. Hay otras variables que tienen en cuenta, pero simplemente vamos a tener en cuenta este caso de las 9 personas. Esta encuesta pues es muy útil, pues prácticamente cuantifica las ventas, las principales variables económicas de este sector de la economía. eh, y pues como tal es una encuesta muy amplia, consta casi de 10 módulos, pero solamente aquí nos concentraremos en 4 módulos, que es el módulo de identificación, módulo de personal ocupado, módulo de costos y módulo de ventas. A partir de estos módulos, pues toca construir las variables de interés, que en este caso son las ventas, el consumo intermedio, el valor agregado, los sueldos. Hay otras más, pero solamente nos concentraremos en esas con el número de personas ocupadas y número de establecimientos. Queremos ver si hay una correlación entre estas principales variables económicas para estos establecimientos y si podemos a lo sumo modelar las ventas eh, con respecto a otras variables, particularmente con respecto al consumo intermedio o los costos. Esta información pues no tiene algo muy de complejo, que es que no se las variables de interés no están a la vista, sino que toca construirlas. Y hay una metodología en la cual pues se encuentra en la misma página del DANE. Pues, y para eso hay un proceso muy largo y muy displicente, no displicente, pero sí un poco engorroso y de mucho cuidado, en el cual pues tenemos que, para llegar a esa construcción, tenemos que preparar muy bien los datos. En primer lugar, pues se hace una importación de las librerías, se importan los data frames, están alojados en mi cuenta personal de GitHub. También pues se importan una serie de directorios para homogeneizar algunas variables, se hace una homologación de algunas categorías dados que son unas categorías muy largas, por ejemplo agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que es una de las actividades, la vamos a renombrar como agropecuario. Algunos departamentos son muy largos, tienen nombres muy largos, entonces también procedemos a homologarlos y también importamos una serie de aplicaciones o rutinas propias que se han elaborado. Pues prácticamente como mostramos acá, son directorios o sábanas muy grandes. De estas 5 sábanas, eh, podemos apreciar que tienen aproximadamente por lo menos 80.000 registros, excepto la de personal ocupado, que ahí sí hay una baja significativa, y pues efectivamente construimos unos ID de manera porque algunos establecimientos se repiten, dado que se encuestan en más de una oportunidad durante el año o puede ser en diferentes trimestres o pueden que algunos establecimientos puedan responder a otras actividades, a una o dos actividades o alguna razón de tener el DANE. Y, y pues generamos a partir de esto, pues generamos las variables que he mencionado desde un comienzo, de acuerdo a la metodología, como se dijo, por ejemplo, ventas, que es la primera, que son los ingresos, no responde, no está inmediatamente dentro de alguna de las sábanas y toca construirlas. Toca construirla de acuerdo a esta definición. Igual pasa con el consumo intermedio, igual pasa con los sueldos y salarios y finalmente el valor agregado con una diferencia. Y se opta en unir todo en una sola estructura o, o base de datos que llamamos DF Union como tal. Esta primera base consta de 81.945 registros
Prácticamente la mayoría son registros únicos, excepto en sueldos, donde efectivamente hay datos faltantes, dado que no todos los establecimientos contribuyeron con esa información. También detectamos que es curiosamente que algunos establecimientos tienen ventas cero, consumos intermedios ceros, valores agregados cero. Entonces omitimos esa información, de manera que ya el número se nos reduce de 80.000 a 71.700 observaciones, 70.869, dado que hay algunos duplicados. Consolidamos esa información como tal y prácticamente vamos a trabajar con un data frame llamado eh, Union 2, DF Union 2, donde pues hay poca presencia de datos faltantes, salvo para sueldos en millones de pesos o en billones de pesos. Y complementamos con la elaboración de otros data frames complementarios para facilitar cómputos o visualizaciones. Entonces procedemos. Ese es un trabajo prácticamente de procesamiento. Nos dimos cuenta que es bastante largo para determinar esas variables y determinar las observaciones que aplican. Eh, Finalmente, pues hacemos unos análisis descriptivos prácticamente que tenemos de esta muestra, que tenemos ventas por 188 billones de pesos, consumos intermedios o costos de 97 billones, valor agregado o una utilidad como de los establecimientos de 84 billones de pesos. Sueldos, como hay varios datos faltantes, pues apenas suman 3,6 billones. Se cuantifican 92.739 personas ocupadas, 70.000 establecimientos contabilizados. Aparte de eso, pues tenemos que las ventas y el valor agregado se concentran principalmente en Bogotá, Antioquia y Valle, después, seguido por Atlántico y Santander. Y el número de personas ocupadas que está en el eje Y tiene una relación muy directa con el número de establecimientos, con los establecimientos como tal. Adicionalmente, pues vemos que la relación de ventas y consumo intermedios es lineal, prácticamente lineal eh, por los establecimientos. De nuevo, las ventas están muy concentradas en Antioquia, Bogotá y Valle, en tercer lugar. Y a nivel de los propietarios, si son hombres o mujeres, pues hay un predominio bastante en todos los departamentos de propietarios hombres. Casi se podría estar hablando de 2/3 partes y una tercera parte, pero con respecto a las ventas, no a los establecimientos. Tenemos unos mapas coropléjicos, unos mapas que nos permite visualizar prácticamente los establecimientos y las personas ocupadas se distribuyen más en los departamentos, en los departamentos de la zona occidental del país, prácticamente incluyendo Caquetá y Meta, pero ya las variables económicas, que son ventas, valores agregados, consumos y sueldos, están ya más concentrados en algunos departamentos, es decir, ya el nivel de concentración es mayor en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Santander, Valle y el mismo Atlántico. Ya a nivel de análisis, entrando a la parte de análisis estadístico, eh, identificamos que las variables de interés en logaritmo tienen un comportamiento normal, aparentemente normal, lamentablemente, o a nivel de pruebas hipótesis de Shapiro-Wills, pues no cumplen esa condición, a pesar que visualmente sí lo dan. Tenemos que, y esto se debe a que hay muchos valores atípicos en estas variables, tanto en ambos extremos, con bajos ventas o con valores agregados muy altos, de manera que eso sí pueden distorsionar y por eso los resultados no dieron satisfactorios a nivel de normalidad. Sin embargo, pues así se trabajarán. De nuevo, esta es una visualización de las ventas en función del consumo intermedio.
para los diferentes establecimientos por sus actividades. Aquí tenemos una correlación, efectivamente encontramos una correlación de las tres principales variables a nivel económico: las ventas, los consumos intermedios y los valores agregados. Hay una correlación muy alta entre ellas, ya en menor medida con respecto a los sueldos, y con respecto a las personas ocupadas, el personal ocupado no está tan correlacionado con ninguna de las anteriores variables. Pues aquí hay una serie de conclusiones, pero prácticamente la conclusión principal es que las ventas, los valores agregados y los consumos intermedios están muy correlacionados. Y sobre eso pues procedemos a hacer una regresión. Primero en niveles, hacemos una regresión de las ventas con el consumo intermedio. Tenemos una regresión que nos da un R cuadrado de 0,81. Las variables son significativas, muy significativas como tal, diferentes de 0. Y procedemos a hacer la misma regresión pero en logaritmos. Y esto es porque cuando se hace una regresión en logaritmos, este parámetro que acompaña a la variable x, en este caso el logaritmo del consumo intermedio, se convierte en un concepto que se llama elasticidad. Y lo que quiere decir esta elasticidad es que en términos porcentuales, el incremento en los costos en 1% se incrementa en 0,75% las ventas. Es decir, esta es una medida más a nivel relativo porcentual. Sin embargo, pues tenemos un R cuadrado de 0,79 y pues queremos ver si lo podemos incrementar, y para eso hemos incluido la actividad como tal, las diferentes actividades. Para eso hemos construido unas variables dummies, de manera que cuando es agropecuario pues es 1 y el resto es 0, pero cuando es comercio es 1 y el resto es 0, y así sucesivamente, de manera que pudiéramos generar el resultado. Procedemos y tenemos un R cuadrado de 0,83 y la elasticidad todavía se mantiene en 0,79. 0,79 mejora un poco. Llegamos a unas conclusiones, pues en general, pues que si hay una relación directa entre las ventas, el valor agregado y los consumos. Principalmente están muy correlacionadas, se detecta un modelo de regresión para las ventas, eh, y a nivel estadístico encontramos que las variables, si bien no se comportan normal, en apariencia se comportan normal, tienen un comportamiento normal. Muchas gracias.